No puedo creer que esto esté así natural en medio de la selva. Ustedes a la hora de buscar una novia, de buscar una esposa, de tener relaciones y demás, solo pueden tener con los de la misma etnia o pueden tener con gente fuera de la aldea. Me está contando Adelina que este vestido con este estilo de triángulo está de moda actualmente. Sí. Eso es lo que promete en este momento. En este pueblo se dice que están las mejores pizzas de Costa Rica, pizzería italiana. Esta que tienen en mis espaldas es la casa más embrujada de toda la zona. Esta que tienen en mis espaldas es la casa más embrujada de toda la zona. ¿Cuál es el proceso para noviar, para ligar aquí adentro de la aldea Nove? ¿Cómo es, Antonio? En la cámara no se aprecia. Esto está casi en vertical. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy estamos en un lugar que tenía demasiadas ganas de conocer. No sé cómo había pasado tanto tiempo sin venir por aquí. Estamos en San Vito de Cotobruz. Resulta que San Vito es un pueblo muy interesante de Costa Rica porque es un pueblo fundado por italianos. Ahorita vamos a ir viendo todo en profundidad porque, como les digo, es demasiado interesante. Tengo que decirles que de entrada yo creía que San Vito era un pueblito pequeño donde había calle de piedra y demás, pero no, esto es una ciudad. Está súper tuanis, la verdad. Tengo que hacer énfasis en que el camino para llegar a toda esta zona sur que andamos recorriendo es impresionante. Viene en medio de las montañas, incluso pasamos un camino que iba a la pura orilla de un río. Aquí les voy a dejar un poquito de lo que grabamos porque no me pude quedar sin volar a Rafelo. Pero antes de arrancar a conocer esta ciudad tenemos que aprovechar el sol, tenemos que aprovechar que es temprano para llevarlos a conocer un lugar súper tuanis que hay por aquí, así que sean bienvenidos a San Vito de Cotobruz. Como les dije, para aprovecharnos vinimos a una zona que se llama Metaponto de San Vito. Aquí vamos con los guías oficiales de la zona. Aquí les voy a dejar el contacto en la descripción. Vamos a ir a conocer Catarata Metaponto, que es una de las cataratas más grandes que hay en esta zona. Dicen que es impresionante. La caminata me dijeron que es como de 1 hora más o menos desde donde se deja el carro y va dentro de la montaña. A lo que entiendo es corta pero bastante técnica. Hay culebras también. No, y eso no es todo, compañeros. Nos acompaña don Oscar Arias. Mucho gusto. No todos los días se van una caminata con el único e inigualable. Y Giovanni también, que es el conocedor aquí de la zona. Ah, lo de las culebras era en serio, Oscar. Sí, sí. Pero ¿acaso usted no monta muchachas en el carro? Bueno, sí, tiene razón. Una muchacha ya monta culebra. Por eso es que Oscar viene con botas y nosotros los novatos en tenis. Pero uno va aprendiendo, ¿ah, Oscar? Después de la primera picada de terciopelo ya. Ya la segunda se vuelve inmune. ¿Cómo es, Giovanni? Oiga, que la culebra muerde el tercero que va. Para que lo tengan en cuenta en las caminatas. La primera lo va a despertar la culebra. Ajá, porque ella está ahí dormida a la orilla. Exacto, con el segundo se alborota. Ajá. Y al tercero, ok. Ese es el salado. Por cierto, también nos acompaña don Heriberto, le dicen Beto el Grande de San Vito, el mataculebras, nos va protegiendo. Yo voy de segundo, según la teoría. Está jodido, Santiago. El sacrificio que traemos hoy para la montaña. Esta bajada está trambólica, ¿va? Aquí ya estamos en la bajada técnica. En la cámara no van a ver jamás lo que yo estoy viendo, pero esto es demasiado inclinado. Vean a Beto ahí por donde va, y a lo que entiendo es un trayecto bastante largo. La subida va a ser ruda. No crea, es peligroso. Aquí un paso en falso no queda vivo. Y no la cuento. De hecho, que hay partes en las que lo mejor es bajar con esta cuerda que están poniendo ahí, porque sí es peligroso. It's very dangerous here. It's dangerous. Ahora llegamos a una de las pasadas más feas. Dice Beto que aquí hay que saber bajar. Y efectivamente en la vida hay que saber subir y bajar. Así que vamos a... ¿Cómo es, Beto, la cuestión? Para atrás.
Bueno, ahí está el mecate. Vamos en reversa. ¿Cómo voy a quedar yo mal enfrente de Beto? En el momento que toque esas hojas, mae, Quedo mal, es más. mae, queda mal. Hay que tenerle cuidado. Aquí estamos, señores. A pesar de que no hay mecates, hay un montón de raíces. Entonces se puede ir uno apoyando en esta cuestión para evitar el proceso de murición. Giovanni y los guías en general traen cuerdas para que ustedes no se mueran, básicamente. Yo necesito aclarar algo, don Oscar. Dígamele usted al público, ¿qué se hace aquí cuando se encuentra una terciopelo? Hay que cuidar el ambiente, las culebras hay que cuidarlas, agarrarlas y apartarlas. Usted la agarra, le pega un sacudón. Yo las boto, no matarlas, porque eso es malo. Para que respeten. Para que respeten, no falta irrespetación con las culebras. No hay respetación contra uno. Exactamente, ya, mucho gusto. Aquí en medio de todo este bajadón llegamos a una ventanita donde se ve un poquito la cascada, no sé si la van a apreciar por ahí. Y está gigante, no me imagino cómo va a estar allá abajo. Aquí es donde torció el rabo la chancha, ¿ah? Es que como les he venido diciendo, tengo que repetírselos. En la cámara no se aprecia. Esto está casi en vertical. Sí, esto está... It was at this moment that he knew he fucked up. ¿Dónde se golpeó? ¿Dónde se golpeó, mae? La mano. La mano, el codo. Ay, papá. Eso ahí, sí. No puedo mover la mano. Uy, suave. Señores, tenía que pasar. ¿Alguna tenía vez? que suceder. Y sucedió. ¿Por dónde era, Heriberto? Por donde él no se vino. No. La mano, que la puso. El golpe, nada más. Ah, bueno. ¿La pierna? No, la pierna no. Este piernón, por favor. Por favor, enfoquemos ese piernón. No quiero decir que había un mecate justo a la par, ¿verdad? No quiero decir eso. Cosas que pasan en el barrio fino. Si no fuera fino, no pasarían. Señores y señoritas, por eso yo les estaba diciendo desde el principio que había que usar los mecates. Yo no sé por qué Santiago no me hace caso, pero desde hace rato le venía diciendo: espere al guía y agárrese del mecate. Ahora sí, este es el último trillito para llegar a Catarata Metaponto y ustedes tienen que ver esta maravilla. Aquí frente a Catarata Metaponto vamos a hacer un recuento de los daños que nos tomó llegar hasta aquí. Tenemos el antebrazo mínimo aquí cerca de los nudillos un poquito. En este piernón, un rayón, y siento una molestia en la espalda. Vamos a ver. Ay, sí, estamos mal. Ay. No me veo, traiga para ver. Ay, papi. Así que señores, eso fue lo que nos tomó llegar a Catarata Metaponto, para que lo valoren todavía más. Vean, ahora que me acuerdo, Giovanni me dio esto al inicio del recorrido y llegó intacto. Lo más importante, pasó de todo, pero estas orejitas vienen intactas. Como vieron, valió completamente la pena venir hasta aquí, todo lo que pasamos. Vean esta inmensidad de catarata, es una de las más grandes que hay aquí en la zona y además está en medio de toda esta montaña. Hay un paisaje con árboles, piedras y al fondo esta catarata está hermosa. Bueno, señores y señoritas, en la vida hay que saber subir y bajar. Nosotros ya bajamos, ahora tenemos que subir. Por suerte a alguien se le ocurrió la mágica y grandiosa idea de traer empanaditas, así que vamos a recargar para subir y ahí les cuento cómo nos va. No voy a ir grabando porque no queremos irnos para atrás y quedar peor, pero ya les cuento cómo nos fue. Había pasado anteriormente que alguien se cayó desde arriba haciéndose un selfie y perdió la vida, así que no lo repitan. Siempre que llegan a estos lugares sáquense todas las fotos que quieran, pero tengan mucho cuidado porque de verdad les puede costar la vida. Amigos, efectivamente ese subidón estaba más complicado que la bajada y más con la espalda a como la andamos, pero ya andamos como nuevos, listo para seguir recorriendo San Vito y tenemos que recargar. Después de un tour de esos no se puede seguir así nomás, así que nos venimos a Pizzería Liliana. Muy interesante porque, como les estuve comentando, este pueblo tiene origen italiano, entonces esta pizzería es famosa porque viene de esa descendencia. Entonces aquí en este pueblo se dice que están las mejores pizzas de Costa Rica, pizzería italiana, y en general pastas y toda esa cuestión de Italia, así que vamos a comprobarlo, vamos a ver si es cierto. Tengo que ser sincero, yo creí que al comer pizza italiana me iba a costar 2 riñones, pero resulta que no. Vamos a pedir esta que es la de la casa y vale 8,000 la de 12. Está bien. Y trae salsa de carne, queso mozzarella, tocineta y hongos. Esta es la especial, dicen que esta es la buena. Vamos a pedirla, a ver. Aquí está, señores.
La la. Piacere di conocerte, pizza mía. Como pudieron ver, ya llegó esta delicia. No se imaginan, después de ir a aquella catarata, lo que me la estoy deseando. Ya les dije todos los ingredientes. Nos contaban aquí que la diferencia entre esta pizza, que es pizza italiana, y la tica, es que dicen aquí, tiene que haber un lugar tico que lo haga así, pero dicen que en Costa Rica y en estos lugares de donde no es originaria la pizza, se compra la pasta ya hecha. Y la salsa que lleva la pizza también se compra ya hecha. En cambio, ellos tienen una máquina que se trae de Italia, se hace la pasta a mano. Dicen que la mano tiene mucho que ver en el sabor de la pizza, y la salsa también lleva todo el proceso a mano, se podría decir. Entonces vamos a ver si es cierto. Sin más dilación, vamos a entrarle a la pizza italiana de San Vito. Señores, aquí hasta el sol iluminó este momento que están a punto de presenciar. Así se ve una pizza de verdad. En teoría esta es una pizza de verdad, y efectivamente sabe como una pizza de verdad. Para ir un poco más en profundidad con esta belleza, efectivamente sabe diferente. Sí sabe diferente a las pizzas que he probado. Tampoco es que he probado pizza finísima. Esta es la primera vez que pruebo una pizza que me dicen que es italiana. Y tiene pasta delgada. De hecho, que no nos preguntaron. Siempre que uno llega a una pizzería le dicen que si la quiere delgada, gruesa, con borde de queso y demás. Pero aquí es solo una medida. Entonces me imagino que así es allá. Y está muy rica. De verdad se siente que todo está recién puestico por ahí. Ah, bueno, y por cierto, antes de que se me olvide, a esta pizza no se le agrega nada, así como está hay que darle. Lo único que es válido agregarle es este chile artesanal que hacen aquí. Pero por ejemplo, traen paquetitos de queso, porque en Costa Rica estamos acostumbrados a ponerle queso. De hecho, yo como más queso que pizza, pero en esta ocasión no le vamos a poner porque dicen que la de verdad se come sin nada. Entonces vamos a hacer caso. Vean a Santiago a punto de hacer un sacrilegio. Usted sabe que por hacer eso lo pueden echar de San Vito. Amigos, ahora estamos en un lugar súper interesante de San Vito, y es que llegamos y aquí nos recibió la familia fundadora, nos recibieron los nietos y nos contaron la historia original de la fundación de San Vito. Está relacionada con este lugar en el que estamos. Como pueden ver, tenemos esta ermita y está colocada al puro frente de toda la ciudad de San Vito. Ya casi me van a entender por qué. Entonces, la historia de cómo este pueblo fue fundado por italianos es la siguiente. Resulta que el abuelo de las personas que nos recibió aquí, Vito Sansonetti, era el comandante de uno de los barcos de guerra italianos. Por cosas de la vida, en un momento de la historia, él llegó a una fiesta en Panamá. Y les cuento esto porque está de película, es vital para que entiendan bien la historia. Y resulta que en esa fiesta conoció a una muchacha que se llamaba Olivia. Resulta que se llevaron súper bien, quedaron de verse al día siguiente, y resulta que al día siguiente los llamaron para la guerra. Ya iba a empezar toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces él se tuvo que ir. Cuando eso no había WhatsApp, no existía ningún tipo de comunicación más que las cartas. Entonces nos estaban contando que ya pasó la guerra y demás, y ellos se estuvieron comunicando por cartas durante 7 años, imagínense, y el proceso era larguísimo. Tenía que la carta ir a Francia, y de Francia a Italia, y de Italia al barco donde estaba él, y así sucesivamente. Para no hacerles largo el cuento, pasó la guerra, él estuvo encarcelado, estuvo prisionero en diferentes lugares, pero la cuestión es que ya volvió a Italia y se vino a Costa Rica, se vino a buscar a su amor, se vino a buscar a Olivia, y resulta que ya aquí se encontraron. Después de todo eso, imagínense, después de atravesar una guerra, triunfó el amor. Se encontraron aquí, ellos se fueron para Italia, se casaron allá, pero Italia estaba completamente devastada. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí no había prácticamente nada, no habían oportunidades, era un caos total. Entonces Vito recordó que en algún momento, cuando vino a buscar a Olivia, este país era completamente verde, y es que eso es lo que tenemos aquí en Costa Rica. Todo crecía, lo que sea que usted tirara en el suelo, ahí crecía. Entonces se vinieron para acá a buscar oportunidades, y ahí, en alianza con el gobierno y demás, se desarrolló un proyecto, en resumen, para desarrollar o la zona sur o la zona norte, que eran los chiles. Ellos se vinieron a desarrollar esta zona, la zona de San Vito. Aquí no había nada. Esto era un bosque, entonces tenían que agarrar primero tren, después tenían que agarrar barco, después llegar a caballo y a pata hasta aquí.
Y así empezaron a fundarlo. Se trajeron familias de Italia que también necesitaban buscar una mejor calidad de vida porque allá no había absolutamente nada. Y ahí también se unieron panameños porque estamos aquí a 10 minutos de la frontera con Panamá. Se unieron indígenas porque toda esta zona es indígena. De hecho que más adelante vamos a ir viendo cosas interesantes relacionadas con inmigrantes indígenas y demás. Pero a grandísimos rasgos esa es la historia de la fundación de San Vito y de por qué es una colonia italiana. Y se llama San Vito no porque el abuelo se llamara Vito Sansonetti, que es lo que se cree. Me cuentan que aquí es normal que se cuente esa historia, pero no es por él. Es porque el santo de los inmigrantes era San Vito y Vito Sansonetti era inmigrante en este país. Entonces era el santo de él, era muy católico y por eso se quedó San Vito, este lugar en el que estamos. Y ahora sí, ¿por qué está esta ermita en este lugar? Está aquí porque Vito la hizo en honor a todas las personas que vieron y no vieron. De hecho, esa es la frase que está escrita en uno de los rótulos que está ahí al frente. Es porque muchas personas murieron haciendo este pueblo por enfermedades o simplemente no lo llegaron a ver desarrollado. Entonces, como él era tan católico, la hizo en honor a los que vieron y no vieron y está al frente del pueblo como en honor a todo lo que se hizo. Y ahora, por supuesto, vamos a entrar a la ermita, a ver cómo es la ermita por aquí dentro. De hecho, dice que esta es la ermita perfecta para casarse porque apenas hay 4 bancas a cada lado. O sea que viene el padrecito, los testigos y pare de contar. Una boda barata. Como pueden ver, es muy pequeñita. Esto es lo que hay por aquí. A lo que entiendo, arriba tiene unos campanarios y toda la cuestión. A grandísimos rasgos, esa es la historia de San Vito. Y aquí tienen una opción por si se quieren casar barato. Amigos, y ahora para cerrar la noche nos vinimos a un lugar que se llama Hacienda Don Efraín. Nos vinimos para acá porque temprano vamos a ir a una zona que está por aquí cerca. Esto está a unos kilómetros del centro de San Vito. Pero esto está hermoso, no es para nada lo que yo vi en las publicaciones. Así que yo ahorita estoy fundido, lo que quiero es darme un bañito en este jacuzzi y cenar. Y temprano nos vemos, temprano les muestro esta belleza. Buenos días, bichos, segundo día de viaje por San Vito de Cotobruz y tengo que decirles que soy el nuevo fichaje del Municipal Cotobruz. Casi nada, papá, ahora sí van directo para primera. Resulta que ayer me hicieron este regalo, está súper tuanis, es la camiseta del equipo oficial de la zona. De verdad, qué tuanis los sanviteños, muchísimas gracias por el recibimiento. Pues resulta que anoche cuando llegamos aquí, yo no tenía idea, me dijeron que lo que rentamos es todo, que por el pago que hicimos podemos hacer uso de todo lo que hay aquí. Y ustedes no se imaginan el precio, ustedes no tienen idea cuánto pagamos por este lugar. Ya casi les voy a contar. Tenemos este rancho para fiestas que tiene ya la parrilla y todo listo, nada más para echar la carnita y hacer la asada. Tenemos otro rancho para eventos por aquí. Y esta que ven aquí es la casa que rentamos. Como les dije, la casa tiene chimenea, tiene televisión, tiene cocina completa. El acabado del piso en madera es hermoso. Aquí tenemos un cuarto, el baño. Tenemos el cuarto principal que es una belleza. Anoche les enseñé un poquito. Viene con jacuzzi para que se traigan lagui y además tiene baño también y con agua caliente porque aquí se pone helado en la noche y la mañana también. Y extra, aquí afuera nos encontramos con el balcón que da vista a toda la montaña. De verdad es que vean qué hermoso que está este lugar. Y ahora sí, lo que ustedes no se esperan. ¿Saben cuánto nos costó este hospedaje? Bueno, casi que esta finca entera porque rentamos todo. Este hospedaje vale 50,000 colones por noche. Esos son como $90 aproximadamente para 2 o 4 personas. A partir de ahí está el precio. Yo no me lo podía creer. Aquí en la descripción les voy a dejar el contacto de Henry, que es el encargado, para que si ustedes quieren venir aquí, caigan como pecho amarillos.
Ahora sí, ya nos encontramos caminando hacia las aguas termales de Pithier. Son aguas termales naturales y es curioso porque están en una finca privada, pero el acceso es público. El dueño deja que las personas entren aquí a disfrutar de este lugar. Me contaron que este es como el balneario aquí de los locales. Aquí es donde vienen los zambiteños a bañarse. Aquí nos va guiando Yamilet, que es una guía local. Muchísimas gracias por recibirnos. Y también nos estaba contando Yamilet que algo que pasa mucho aquí, en general en la zona, porque también lo escuchamos cuando estuvimos allá en Violet y en toda esa zona, es que los jóvenes migran, porque aquí hay muy pocas fuentes de empleo, hay muy pocas oportunidades, entonces tienen que migrar para buscar una mejor vida. Pero resulta que gracias al turismo y a diferentes proyectos que se han ido desarrollando, como los que hemos ido viendo a lo largo de esta gira, gracias a eso se generan fuentes de empleo, se puede cambiar la rueda y se puede hacer que los jóvenes primero no se vayan o que los que se fueron vuelvan para que puedan estar con la familia y puedan trabajar aquí en diferentes cosas. Así que tenemos que apoyar todo esto que tenemos en el país y además conocer estos lugares tan tuanis. No puedo creer que esto esté así natural en medio de la selva. Vean esta belleza. Son unas termales de agua transparente, casi que azulita, pero esto parece hecho, esto parece artificial y es natural, viene de la montaña. A ciencia cierta no se sabe qué es. Ay, qué rica que está. No se sabe qué es, pero se cree que podría ser una vena volcánica lo que calienta esta agua. Además, de ahí viene el agua caliente y aquí pasa el río Cotón. Dicen, no me consta, ya nos vamos a dar cuenta que esto es frío como backside de pingüino. Y yo les creo porque la noche y la mañana aquí son heladas porque es una zona montañosa. Vamos a ver, efectivamente esto es hielo. Por dicha tenemos una pocita de agua caliente allá. Y ahora sí, la hora de la verdad. Vamos para adentro. Vamos a ver cómo está el chollín de Cotobruz. Así se... Eso tiene que ser esta poza. Ah, no, sí está deliciosa. Y es que vean la transparencia. Se logran ver hasta las piedritas de abajo. Parece irreal este lugar. Me contaba Yamilet que aquí viene gente de toda la zona alrededor. Por ahí vimos rastros de carbón. Entonces aquí se arman las parrilladas. Aquí ustedes se traen la carnita asada y la arman. Dicen que los fines de semana esto se llena a reventar. Y para los que no conocen, en San Carlos tenemos un lugar que se llama El Chollín, que es igual un río de agua caliente. Entonces este tiene que ser el Chollín de Cotobruz. Otra cosa que estoy notando por aquí y que me confirmen los zambiteños, y es que aquí hacen veladas, se traen velas en la noche, lo que quiere decir que al igual que en el Chollín, aquí pasan cosas raras en la noche. Por favor, confírmenme en los comentarios. Y señores y señoritas, hombre precavido vale por dos. Así que las orejas que no nos comimos ayer ya las andaba en el bolso y vamos a desayunar en este lugar como se debe. Ahorita resulta que me dice Yamilet que la gente viene aquí a buscar oro. Y le digo yo, pero ¿cómo puede ser posible? Aquí vienen a escarbar como en crucitas, ¿o qué es la cuestión? Y es que resulta que en este lugar, como se llena tanto, la gente deja aretes botados, cadenas, anillos. Entonces, como es transparente, desde afuera se puede ver lo que hay en el fondo. Entonces, vienen a buscar ese oro. Y es curioso porque normalmente las aguas termales a las que he ido tienen como un color lechoso, como un color blanquillo, y esta no. Incluso aunque usted alborote la arena y mueva y levante la tierra, vuelve a caer y sigue quedando transparente. Hay algo que ustedes tienen que saber, y es que en la vida uno tiene que tomar decisiones fuertes, y esta es una de esas. Estamos dejándolo caliente y le ponemos el pecho al frío cotobruceño. Y ahora seguir explorando este lugar a ver con qué otras maravillas como esta nos encontramos. Por cierto, ahorita estando aquí, Yamilet tuvo que recoger unas basuras que dejaron algunas personas. Entonces siempre que vengan a lugares como este, y a cualquiera en general, regla de oro: no boten basura, llévensela, es de ustedes. Resulta que salimos de las termales y conversando con Yamilet, que es aquí de la zona, nos contó que esta que tienen en mis espaldas es la casa más embrujada de toda la zona. Nos empezó a contar un montón de cosas que pasaban aquí en una casa que había cerca. Entonces nos vinimos
venimos y vamos a entrar a explorarla, a ver qué puede pasar, a ver qué hay allá adentro o qué. Esta que están viendo por aquí es la casa, al frente pasa la calle principal y está abandonada prácticamente. Es una casa completamente de madera. Me contó Yamilet que en algún momento como que adoptaron indígenas, les dijeron que vivieran aquí porque no tenían en dónde vivir. Entonces estuvieron viviendo un tiempo en este lugar y le pidieron a Yamilet que ya no querían vivir aquí, que por favor lo sacaran. Porque decían a ellos, en esta zona hay mucho indígena y hay indígenas que no hablan bien el español. Entonces le decían a Yamilet que querían irse porque grifo abrir en la noche y cuando nosotros revisar estar cerrado. O sea que se abría el tubo del agua, ellos revisaban y no había nada. Y que se caían cosas y ellos se levantaban a revisar y no había nada. Entonces tiene mucha historia y Yamilet me contó que decenas de personas han vivido en esta casa y les han pasado cosas. Como pueden ver, ya que adentro no hay nada. Este de aquí es uno de los cuartos de la casa y nos contaba Yamilet que otra cosa que pasaba aquí es que la gente veía que se alzaba una luz, como una luz azul, salía de esta casa y caía en la montaña. Lo veía la gente aquí de alrededor. Esta es la vista ahí para afuera. Como les dije, un poquito adelante pasa la calle principal, por ahí va el camino. Eso fue una vaca, ¿verdad? Sí. No me asusten. Tranquilidad, todo está controlado, caballeros. Luego también me contaban que otra cosa que pasó en este lugar es que un muchacho que vivió aquí, este que están viendo es el baño de la casa, que un muchacho que vivió aquí lo estaban ahorcando. Él estaba durmiendo y llegaron a ahorcarlo y tuvo que forcejear con lo que fuera que forcejeó a las 2 de la mañana para que lo soltara. O sea, historias hay demasiadas. No podría contárselas todas aquí porque el video no daría, pero es un lugar bien misterioso. Como les digo, es el lugar embrujado aquí de la zona. Quiero que pongan mucha atención porque esto es una primicia, algo nunca antes grabado en la historia. Aquí es donde se guindaba la ropa. De hecho, que actualmente todavía la guindan ahí. O sea, la cobija de la que hablamos ahorita estaba guindando en este lugar. Y ojo, esta que están viendo es la cobija de la historia. Como pueden ver, tiene efectivamente las huellas. Está deshecha de tanto cloro y no se le han quitado. Tiene las huellas donde algo, lo que sea, que tenía forma de pie humano, venía bajando y aquí dio la vuelta. Dio la vuelta y al parecer hay como huellitas ahí de donde volvió a subir. Pero ¿qué acabamos de encontrar aquí? No le había puesto atención. Sí, todos los pies son izquierdos. Esto es pie izquierdo, pie izquierdo. Este de aquí es pie izquierdo también. Y es una huella de una cuarta. O sea, ya era una huella de un adulto. No es como que un chiquito la tiró al suelo, la majó toda y la volvió a subir. Yamilet, tengo miedo. De camino al siguiente lugar hicimos una parada táctica en un restaurante épico. Se llama Restaurante La Troja y tiene una barra en medio del bosque. Para que me entiendan, es como en vez de una casa en el árbol, una barra en el árbol. Básicamente para estar ebrio como un mono porque está sobre el árbol. No sé si me entendieron. La cuestión es que está altísima y literalmente está construida alrededor de este árbol. De hecho, puedo decir que la gente aquí en esta zona tiene buen gusto para construir. Como que todo lo hacen tuanis. También algo muy importante que pasa aquí en la zona sur en general es que hay un parque que es internacional. Es el Parque Internacional Amistad porque empieza en Costa Rica y termina en Panamá. En torno a ese parque nacional hay un montón de turismo, un montón de senderos, un montón de caminatas que se pueden hacer. Incluso por aquí cerca se puede hacer la subida al segundo cerro más alto de Costa Rica, si no me equivoco, que es el Cerro Camu, que es una caminata como de 5 días. Es algo heavy. Así que si a ustedes les gusta caminar, pueden averiguarse para que se vayan a dar ese tour. Y también relacionado a lo que nos vamos a encontrar en unos minutos, en toda esta zona hay territorios indígenas. Ya les había comentado anteriormente que en toda la zona sur hay un montón de territorios indígenas. Hay diferentes etnias y en Costa Rica los territorios indígenas incluso se rigen bajo otras leyes. Eso se los expliqué a detalle en el hiper video que hicimos en Talamanca, que si no lo han visto, no sé qué están esperando, pero ahí les explico a detalle que ellos tienen otras reglas, se rigen bajo otras cosas y además tienen una vida muy interesante, una vida muy ancestral. Entonces esto fue una parada táctica, pero ya vamos para una de las etnias que están aquí por esta zona, que son los Nobes. Entonces vamos a ir a conocer la vida de estos indígenas.
Amigos, ya estamos en el territorio indígena. Vamos cruzando un puente super tuanis para llegar a la zona. Esta zona se llama La Casona. Y aquí don Antonio es el que nos va a guiar. Don Antonio, ¿cómo es que se pronuncia bien la etnia? Nove. 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 Nove, ahí está. Entonces este es el territorio indígena Nove. Nove, La Casona. Entonces ahorita vamos a ir a ver cómo están haciendo artesanías y diferentes cosas de las que ahora vive esta comunidad. Y también esta es una zona que está a la orilla de una calle de lastre, pero al igual que cuando estuvimos por Talamanca, hay zonas que están completamente alejadas. E incluso me está contando Antonio que arriba donde él vive, en la montaña, no tiene electricidad. Sí. Antonio, ¿y ustedes tienen algún idioma o hablan el español? ¿Qué idioma hablan ustedes? Yo hablo Nove. Nove. Nove, 90% digo yo. ¿Y aprendió español para relacionarse aquí con la zona? En mi casa mi madre me enseñaba solo idioma, entonces yo me gustaba aprender otro idioma y logré aprender yo. Ah, ok. No, pero tiene un muy buen español. Casi mejor que el mío. Gracias. En Panamá nos encontramos los Nove Google. Es difícil de pronunciar, pero es algo así. Aquí están los Nove, sin el Google, pero me está contando Antonio que también hay Nove Google y que para él escuchar el idioma Nove Google es como escuchar el chino. No entiende nada. Él solo habla Nove. El Nove Google es otra cosa aparte. Hola. Amigos, aquí estamos en la casa de las artesanas. Ya vamos a ver todo lo que hacen aquí, pero de entrada me llamó muchísimo la atención algo, y es que conforme veníamos recorriendo toda la ciudad de San Vito, y en especial ahora que estamos aquí en el territorio indígena, estaba viendo que todas las mujeres, todas sin excepción, incluso hasta las niñas, andan un traje típico, y es este traje. Me estaba contando Adelina que siempre usan el traje. Sí, siempre usamos el traje en la casa y en la salida, en actividades. Nunca cambia está recién nacida, se hace el vestidito. ¿Desde recién nacida? Así como ese. Sí. Este es como un vestidito de bebé. Cuando ustedes van a salir, ¿usan el mismo vestido o se ponen uno más decorado, que se vea más bonito? Bueno, para salir usamos el vestido más decorado y la más elegida también. Me está contando Adelina que este vestido con este estilo de triángulo está de moda actualmente. Sí. Eso es lo que promete en este momento. Y ese ustedes lo hacen, me está contando, en 2 días. Eso es lo que dura Adelina, que es una máquina. Yo ese vestido ni aunque me den un mes. Y esto lleva todo este diseño, lleva un montón de costuras. Ya esto lo hacen con máquina y dura 2 días haciéndolo. Esto que ven aquí son dibujos hechos sobre corteza. Esto no es papel. Esto que están viendo es la corteza de un árbol y es con pintura natural. Todo esto que venden son figuras de animales. Por ejemplo, este es un tigre, este es un armadillo. Aquí tienen la serpiente. Esto que están viendo aquí se llama chakra. Hay gente que le llama bolso, gente que desconoce, pero esto se llama chakra y es hecho 100% natural. Aquí estamos con Rodrigo K. Nogaro, que es un Nove Google. Ustedes a la hora de buscar una novia, de buscar una esposa, de tener relaciones y demás, ¿solo pueden tener con los de la misma etnia o pueden tener con gente fuera de la aldea? Dice que se junta con los blancos, pero no tiene que vivir dentro del territorio indígena. Tiene que salirse para afuera, vivir con ellos. O sea, si usted se hace de una novia blanca, ajá, que blanca se le llama a cualquier persona fuera del territorio. Fuera del sea territorio. Negra, amarilla, sí, o roja. Sea, como gringo, como sea. Se le dice blanco. O sea, yo soy blanco. Ajá, blanco, sí. Si usted se junta con una novia blanca, ajá, tiene que irse. Tiene que irse de aquí. No la puede traer aquí. No, no puede porque va a eliminar el origen indígena. ¿Sí? Ah, ok. ¿Y las mujeres también pueden tener novios blancos? También, sí. Pero se tienen que ir. Tienen que irse también. Y si ustedes se hacen novios entre un Nove y un Nove Google, no hay problema. No hay problema. Y así igual con los Bribri, los Cabécar. Bribri, con Cabécar, con diferentes orígenes que sean nativos, ¿verdad? No hay problema. Ah, súper interesante. Esos datos no los conocíamos. Claro, así que no, más bien, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas existenciales que mucha gente debe tener por allá. Pura vida. Hasta luego. Gracias. Estas zonas aquí, como estuvimos viendo, en esta específicamente sí hay electricidad. Ya hay quienes tienen lavadora y todo, pero para que no se pierda la tradición y lo que se hacía anteriormente, vamos pasando a la pura orilla del río y se ven personas lavando la ropa en el río. Es súper curioso ver eso. A
continuación, yo no sé si es que don Santiago se nos enamoró aquí en la aldea o qué fue lo que pasó, pero está preguntando don Santiago a Antonio que cuál es el proceso para noviar, para ligar aquí adentro de la aldea Nove. ¿Cómo es, Antonio? Antonio tiene mucha experiencia, entonces póngale atención. Es el amor, digamos, a veces la gente cree que es diferente, pero usted sabe que el amor es no hay raza, no hay etnia, raza, no hay nada. Exactamente, si te llegan aquí, si alguna muchacha se enamoró y ya, aunque papá o mamá no están de acuerdo, pero se enamoró tal persona, no se puede hacer nada. No hay nada que hacer. No hay nada quite, aunque más bien si uno, ejemplo, si yo teniendo una hija, yo no quiero que se junte con un blanco, más bien yo se la regaño, más bien yo estoy pantando. Sí. Entonces mejor es aceptable. Aceptar. Y nada más, digamos, si yo me casaría con una muchacha blanca, la muchacha blanca no va a tener derecho a la comunidad. Yo sí tengo derecho. Sigue teniendo derecho. Tiene derecho. Sí. Ok. Pero la muchacha no, porque ella es blanca. Y lo normal es que pidan permiso a los padres para noviar. No, ahora Se ven a escondidas ahora. se escondía, ahora esos están, como dicen ahí, que Están tremendos. está moda, eso ya se fue como... Se perdió. Oye, entonces Santi, ¿tiene posibilidad? Que sí, Ya tiene el camino más fácil. Súper útil ese consejo, muchas gracias, más bien. Algo divertido cuando visito comunidades indígenas es que siempre salen a uno a verlo así. No sé si es que será extraño o qué, pero siempre se asoman por ahí para verlo. Así es como se coge el cacao, Antonio. Put, Casi les paga. tanta cosa. Seguro no hay práctica. Esto que están viendo aquí es cacao. De aquí es de donde sale el chocolate. ¿No trago? Es dulce, es muy rico. Aquí nos cayó la lluvia, pero nada va a impedir que sigamos recorriendo este pueblo, porque está muy interesante. Me está contando Antonio que, bueno, él nació en este lugar, para que se haga una idea, hace que 48 años, Antonio. Tengo 48 años. 48 años y hay personas muchísimo mayores que también son de aquí, de este lugar. Eso quiere decir que ellos habitaban estas tierras desde antes de que existiera todo lo que hoy conocemos. Vivían en la montaña, literalmente. Vivían de los animales, del cultivo y de la pesca y de todo eso, ¿verdad? Exactamente, sí. Y me está contando que este lugar se llama La Casona porque hace muchísimo tiempo, cuando ellos vivían aquí tranquilos en la montaña, de un pronto a otro se encontraron una casa gigante. Para ellos era gigante porque no conocían. Nunca he visto una casa. Nunca habían visto una casa. Entonces se encontraron La Casona, que era literalmente una casona, qué sé yo, 4 postes y un techo grande, que hicieron los blancos, que los blancos ya les expliqué quiénes somos, y por eso se quedó La Casona. Y de hecho ahí está, no pudimos entrar porque tiene un portón, pero todavía está esa casona icónica de este lugar. Aquí va Antonio decepcionado contándome que ya los indígenas como que no quieren ser indígenas. Estas casas que ven aquí atrás son de indígenas, pero las construyen como blancos. ¿Sí o no, Antonio? Así es. ¿Cómo es su casa, Antonio? ¿Cómo vive usted allá arriba? Porque Antonio vive a 1 hora caminando para arriba en la montaña. Sí, yo tengo una casita de madera, pero con piso altito. De madera con piso alto. Sí. ¿Y tiene animales? Y tengo caballo, tengo gallina. Gallina. Gato. Ajá, bueno, y Antonio me comentaba eso, que ya se va perdiendo la cultura poco a poco. Ya. No me avergüenzo, para nada. Sí. Vean qué interesante lo que nos estamos encontrando. Resulta que este que tienen al frente es el único Evais de Costa Rica que está construido de esta forma. Se hizo asimilando las chozas que construyen los indígenas. Como pueden ver, la idea es que tenga una forma redonda y el techo puntiagudo, igual que las chozas que hemos visto. Y además es súper colorido y tiene las figuras que estuvimos viendo antes que caracterizan a los noves, que son principalmente los triángulos. Según lo que me estaba contando Antonio, este Evais lo iban a construir normal, como un Evais de blancos, le dice él, pero la comunidad se reunió y yo no sé si hubo problema o qué fue la cuestión, pero terminaron concluyendo en que lo iban a construir en forma de chozas. Está distribuido igual que una aldea, lleno de colores y con símbolos de los noves. Así que está súper interesante. Además, este Evais tiene de todo, tiene
odontología, farmacia, tiene para vacunas, tiene hasta un espacio especial para el COVID. Y ahora aquí Antonio me trajo a ver algo muy interesante, y es que anteriormente cuando se le daba bono a los indígenas en territorio indígena, se le daba una casa de blancos, que es una casa común y corriente de bono. Para los que son de otros países, nos ven de otros lugares, aquí en Costa Rica dan bonos de vivienda. Básicamente les construyen una vivienda a las personas más necesitadas. Entonces son casas como esta, pero a ellos no les funcionaba. Primero porque no es para nada como ellos están acostumbrados a hacer una casa. Segundo porque era muy caliente. Y tercero porque, por ejemplo, la cocina, aquí acostumbran a cocinar con leña. Hay quienes ya no, pero hay algunos que cocinan con leña. Entonces tenían que hacerle agregados como este. Ahí le agregaron la cocina afuera para cocinar. Entonces los indígenas se reunieron con el Instituto de Vivienda, conversaron de que esas casas pues estaba muy bien el bono y todo, pero no les funcionaban. ¿De qué les iban a servir si les costaba mucho vivir ahí? Y también porque tenían el baño adentro. Eso es interesante. Entonces llegaron a un acuerdo y ahora los bonos son estas casas de madera. Ya no vienen en cemento. En cemento hacen las bases, como pueden ver. La cocina es en un cuarto aparte solo para la cocina. Y me dijeron que si el bono va para algún lugar adentro de la montaña, alejado de la vía pública, se le pone panel solar para ayudarles con la electricidad. Ese es un tema muy interesante aquí. Y lo del baño que les comentaba es que los indígenas no usan el baño adentro de la casa, lo usan afuera. Y efectivamente tiene sentido, ¿sí o no, Antonio? ¿Qué sentido tiene hacer necesidad dentro de la casa si se puede hacer afuera? ¿Para qué la va a aromatizar? Antes los gente mayores no lo gustaban servicios adentro, pero ya ahora jóvenes sí lo aceptan hacer el servicio, tener en baños adentro. Pero el bono incluye que el baño venga afuera. Ajá. Eso le dijeron. Se pidió que el baño viniera afuera. Pero sí, a algunos les gustaría tener baños adentro. Pero tiene sentido, Antonio. Así no aromatiza uno toda la casa. Nada más va y deja lo que tiene que dejar afuera. Y me contaba Antonio que casas de bono como esta hicieron unas 400 aquí en el territorio. Y ahora aquí resulta que veníamos a ver petroglifos. Aquí en esta zona hay petroglifos. Ese que hay ahí es un petroglifo, pero parece que no es muy seguro ir a verlos. Hay diferentes piedras aquí en esta finca, pero no nos dejan entrar. Este brother, no sé, de entrada se ve amigable, pero no sé qué puede pasar más adelante. Entonces, no sé, ya está mugiendo feo y no confío. No sé qué puede pasar. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí desde el territorio indígena Nove, con la camiseta oficial del Municipal Cotobruz, se acaba el increíble viaje de hoy. De verdad que me voy con otra perspectiva completamente de lo que es la zona sur del país. No me esperaba encontrarme proyectos tan tuanis, gente tan amable y tanto potencial. Así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.